Buenas tardes a todos y todas, o buenas noches incluso para algunos, porque están en lugares ya oscuros, o incluso buenos días para algunas personas que están en estos lugares. Bienvenidos a esta jornada inaugural del ciclo de conversatorios Trabajadores y Trabajadoras de la Música, contextos y proyecciones para la dignificación del trabajo musical en Valparaíso, organizado por el Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso, siendo hoy miércoles 4 de mayo, siendo ya las 18:08 acá en Chile. Les habla Bernardo Zamora, director del Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta jornada inaugural del ciclo de conversatorios, que busca contribuir al debate y discusión en torno a las condiciones laborales y de vida en las cuales se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la música en Valparaíso, más aún en estas fechas en las que conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. La actualidad plantea un escenario cambiante, por lo mismo las organizaciones sociales y políticas deben jugar un rol preponderante a la hora de confeccionar mecanismos que contribuyan a transformar las condiciones en las que se desempeñan quienes trabajan en la música. Resulta vital abrir espacios de diálogo y comunicación efectiva, así como de construcción conjunta con instituciones públicas y privadas en un escenario donde todas las personas que trabajan en torno a la música cuenten con mejores condiciones laborales que sean dignas y estén garantizadas. Es por ello que el Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso ha querido inaugurar este ciclo invitando a la doctora Eileen Carmen Bolton, quien ha dedicado gran parte de su investigación a contribuir en la comprensión de las condiciones laborales en las que se han desempeñado los músicos y músicas. Hoy en particular nos hablará desde su último libro, el cual es resultado de su investigación de doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia, Inglaterra, titulado Música y Trabajo, aquí está, Organizaciones Gremiales de Músicos en Chile, desde 1893 a 1940. Esta investigación de la profesora Eileen Carmi nos permite observar en la historia de la ciudad de Valparaíso que los músicos, ya a finales del siglo XIX, se consideraban trabajadores de la música y que por ende era necesario colectivizar el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, la ayuda mutua como motor de los cambios que se requieren y el sindicato para materializar el bienestar ya bajo el amparo de la ley. Muchas gracias, profesora, por su contribución y por presentárnosla hoy este trabajo que usted ha realizado. Para abrir la conversación, luego de la exposición de la profesora Carmi, nos acompaña un gran panel presente el día de hoy. Nelia Pozo-Cudo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso; Mario Pulgar Gormaz, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Anfocultura; Kenia Comesaña Vera, presidenta de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA; Loreto Aravena Suazo, coordinadora del área de fomento creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso y también del punto focal UNESCO por Valparaíso Ciudad Musical; Alexis Antinao, dirigente de la CUT Valparaíso y Anfopatrimonio. También está acompañándonos online Carolina Espinosa, presidenta del Sindicato de Músicos y Artistas de la Vía Pública y el Transporte de Valparaíso, SIMUVAL, y Lorena Wenchunir, representante de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso. También estarán presentes, de la misma forma virtual, está Alonso Núñez, desde el sur. Ahí nos va a contar en qué ciudad quizá está. También integrante de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA. Les pedimos a quienes quieran hacer llegar sus preguntas, opiniones, lo hagan en cualquier momento a través del chat de esta misma conexión. Ahí está Rodrigo Teiza, quien organizará estas preguntas u opiniones, y una vez finalizada la exposición y la intervención de los panelistas, las compartirá con nuestros invitados de hoy. ¿Cómo está, Rodrigo? Por allá, tan lejos. Hola, hola, muy contento, hola al panel, hola a toda la gente que se está conectando, muy agradecido a esta instancia, un momento muy importante, un libro muy importante, y tener a la autora en primera voz hablando de su libro y a propósito también de la situación y el contexto en el cual encuadramos estos conversatorios, es realmente un lujo. Muchas gracias por la participación, por invitar a participar en esta instancia al parque y al Departamento de Mediación. Gracias, Rodrigo. También quiero señalar que virtualmente se encuentra la música Valentina Peralta, también integrante de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA. Pasemos al libro. Quiero darme un pequeño lujo, Eileen, si me permites. Yo esto lo he leído en otras partes, y por eso quiero volver a hacerlo, porque creo que para mí resume muy bien muchas partes del libro. Es un libro que tiene muchas aristas,
Tiene muchas cosas las que uno podría hablar, pero quiero solamente leer 2 cosas si me lo permite. Claro. Darme el lujo de estar al lado de mí. Para comenzar, el capítulo 4 señala o hace una cita de Pablo Garrido, un apóstol, dicen algunos por ahí, algunos escritos, algunas citas de prensa. Dice: compréndase que un músico labora tal como un médico, un abogado o un oficinista, y considérese también que sus labores son de índole artística e intelectual. Esto en 1930. Y en 1940, para comenzar el capítulo 1 que se refiere a las mutuales, dice Pablo Garrido: cuando murió el maestro de música y otro compañero raído y taciturno corrió de teatro en teatro, de puerta en puerta, pidiendo una limosna para poder darle entierro a ese cuerpo inerte de quien hizo la vida más dulce a toda una generación, entonces comprendo totalmente el heroísmo trágico suyo. Agradezco mucho, Eileen, que nos acompañes. Tienes toda la palabra para comentarnos sobre tu libro. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bernardo. Y gracias, Rodrigo, también por la invitación. No sé para dónde tengo que mirar. Ya, y quiero también presentar un PowerPoint. No, me lo... Sí, claro. Bueno, lo que voy a presentar obviamente es una especie, ¿no?, de resumen, no un resumen, los hallazgos principales del libro, para poderlo situar también en, en este conversatorio que nos convocaron sobre los contextos y proyecciones del trabajo en la música para, ¿no?, como pensar en un futuro menos precario para el trabajo en la música. Y ahí también, ¿no?, se instala como esta idea de como que se instala, ¿no?, como el acuerdo, ¿no?, de la precarización, ¿no?, como punto de partida. Entonces quiero hablar un poco de eso, quiero hablar de la investigación que hay detrás del libro, y de los principales hallazgos a los que puedo llegar con el libro para poderlos como situar en en la conversación de hoy. El libro, como más o menos ya se imaginan, se trata sobre las músicas y los músicos que trabajaron entre 1893 y 1940 en Valparaíso principalmente, pero también en otras ciudades del país, como Santiago, Concepción, las ciudades más importantes, digamos, urbanas en ese momento. Ya, ¿avanzo yo? Sí, por favor, correte un poquito más para acá, para echarte más central la pantalla mientras haces la exposición. ¿Así? ¿Ahí está bien? Ahí está. Ya, súper. Entonces, vamos a seguir a la otra. ¿No avanzó? No. Ahí sí. Entonces, bueno, como para establecer un marco conceptual y metodológico un poco para que sepan de qué es lo que hice, cómo lo hice y desde dónde lo hice, ¿no? Como qué punto de partida. Les quiero explicar un poco que desde la musicología, que es el lugar desde el cual hice la investigación, porque yo esto era, ¿no?, una investigación en el marco de un doctorado en musicología. La idea de pensar a los músicos como trabajadores no es una idea así súper instalada, ni tan aceptada, ni menos aún muy investigada. Entonces, eso ya era una especie de novedad en esta investigación, pero también un gran desafío de pensar los músicos como trabajadores, en la música como un trabajo, y no solamente en la musicología, sino también, por ejemplo, haciendo esta investigación también recurrí mucho a la historia social, a las publicaciones desde ese ámbito, y siendo que en este país tenemos, ¿no?, muchas investigaciones sobre historias de trabajadores del movimiento obrero, por ejemplo, en aquellas historias no se consideran a los músicos como trabajadores, sino que se piensa más bien el proletariado tradicional, los trabajadores tradicionales, ¿no? Entonces aquí quedamos como en una especie de pivote, ¿no?, entre dos grandes líneas de investigación, pero también en un vacío, ¿ya?
en el que no había mucho, o no había prácticamente nada publicado sobre la música como trabajo en Chile. ¿Ya? Entonces, la manera de pensarlo fue a través de las organizaciones gremiales de músicos profesionales, es decir, organizaciones de carácter sindical, organizaciones preocupadas no por la mejora artística de sus miembros, sino por la mejora de las condiciones de vida y trabajo de sus miembros. ¿Ya? Lo que hice fue seleccionar estudios de caso. Los primeros que seleccioné estaban situados en Valparaíso, que era la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, que se fundó en 1893, y la siguiente fue el Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, de 1931, y luego me expandí en un foco nacional, mirando un poco otras ciudades, he pasado por los sindicatos en otras ciudades del país, y también analicé eventos nacionales, eventos importantes de encuentros, por ejemplo, en que se reunieron músicos de todo el país, por ejemplo, en el primer congreso de músicos que se hizo en Santiago en 1940, que representó a cerca de 5.000 músicos profesionales a lo largo de todo Chile, y a partir del cual se formó la primera Federación de Músicos de Chile. Y las fuentes con las que trabajé fueron básicamente o mayoritariamente archivos inéditos, fuentes de archivos inéditos como documentos de las mismas organizaciones, actas, reuniones de asambleas, cuentas, nombres de membresías, folletos, panfletos, fotos y también bastante prensa. Entonces, con esto, me di cuenta que desde la perspectiva del trabajo, era una perspectiva que era realmente un aporte para pensar en la historia de la música por distintas cosas. Por una parte, porque pude como revelar o develar nombres de músicos y músicas que habían estado ocultos de la historia de Chile, de la historia de la música en Chile, y prefiero decir ocultos que invisibles o invisibilizados, porque cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, este tipo de documentos, están ahí, no es que estén invisibles, no es que sean invisibles, están ahí. Si uno mira los diarios de esa época, si uno mira los documentos de archivo de las organizaciones, están ahí los nombres, aparecen incluso algunas de las fotos de ellos. Entonces, no es que hayan sido invisibles, sino que estaban ocultos y en el fondo no habían sido considerados por investigaciones anteriores. ¿Ya? Entonces, dejemos esa idea ahí sobre la mesa para después profundizarla un poco más allá. Acá, por ejemplo, la fila de arriba son estos músicos ocultos, ¿no? Que no habían sido tratados en ninguna otra investigación. Por ejemplo, tenemos primero a Carolina Zúñiga, que era cantante, profesora de canto, era una mujer feminista. Después tenemos a Segundo Hacha, que fue un maestro, director de orquesta, él era de nacionalidad uruguaya. Atilio Martínez, que fue uno de los cofundadores de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos, y luego a Sara Robledo, que fue un pianista que tocaba para el cine mudo. Ellos, que en el fondo son músicos de los que no hay prácticamente nada escrito, y hubo ahí que hacer como una especie de escarbar para poder saber quiénes eran, qué hacían, ¿no? Y cuál era su trabajo prácticamente. Y abajo tenemos a músicos que eran conocidos, habían sido investigados, habían sido tratados, que sus nombres sí están en los libros de historia de la música, pero no habían sido considerados como trabajadores, sino que solamente como artistas. Con esto quiero decir, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos a Pedro Cesari, que fue un maestro italiano que vino acá a Valparaíso, fue también uno de los fundadores de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, fue se le ha relevado mucho como maestro de orquestas, de bandas, él fue uno de los forjadores del Orfeón Municipal de Valparaíso, fue profesor de canto, de ópera, compuso muchas óperas, marchas patrióticas, y se le ha tratado de esa manera en la historiografía. Si uno ve sus biografías, aparece el gran maestro, muy talentoso, gran educador, pedagogo, pero no se hace ni una mención a que él fue un mutualista, o sea, él fundó, digamos, esta organización. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con Pablo Garrido, que el joven que está al lado de él,
oriundo de Valparaíso. Él fue uno de los promotores del jazz en Valparaíso, fue compositor de música de vanguardia, fue un músico súper importante, muy multifacético, él hizo muchas cosas, tanto como músico, como investigador, como escritor, como periodista, y por lo tanto sus publicaciones, o sea, las publicaciones sobre él, abordan esos distintos temas, y recién ahora, a partir de esta investigación, está empezando a reconocer a él como un sindicalista, como un líder también de los derechos laborales de los músicos. También la perspectiva laboral para pensar en la música, en la historia de la música, también permite develar crisis anteriores, momentos críticos de la historia de la música, por ejemplo, como cuando llegó el cine sonoro, que generó una cesantía muy grande entre los músicos, permite también develar conflictos entre los músicos y conflictos entre músicos y otros gremios, ¿ya? Así que vamos a ir entrando a esos temas de a poquito. ¿Qué más? No me avanza la... Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, vamos a seguir igual. Ahí está. Dentro de, organicé los hallazgos, además de los que ya les conté, en tres asuntos, en tres hallazgos principales, ¿no? Lo primero es que en estos momentos, ¿no? Como a partir de la pandemia, ¿no? Del estallido de la pandemia y todo eso, se empezó a hablar, ¿no? De lo que estábamos hablando al comienzo, de la precariedad del trabajo de los músicos, como que fuese de alguna forma algo nuevo. Sin embargo, al ver la historia de los gremios de los músicos, vemos que la precariedad laboral en el trabajo de la música no es algo nuevo, sino que es algo muy antiguo, es algo de larga data. El segundo hallazgo, esto lo voy a explicar más en detalle, ¿ya? El segundo hallazgo tiene que ver con que la manera más eficiente que han encontrado los músicos de resolver esos problemas vinculados a la precariedad ha sido la organización colectiva, ha sido organizarse en distintas formas. Y el tercer hallazgo tiene que ver con la doble faz del trabajo en la música, que es un poco una de las citas que leyó Bernardo al comienzo, esto de cómo entendemos el trabajo en la música. Entonces vamos a entrar al primer tema de la precariedad laboral del trabajo de los músicos, y les traje otra cita de Pablo Garrido. Pensé que a lo mejor podían leer esa, pero esta es otra. Que es del año 39, cuando él era presidente del sindicato de músicos, del sindicato profesional de músicos que estaba en Santiago. Y dice: ¿cuántas veces no hemos tenido que poner una firma y unas monedas en las listas de colectas para ayudar a compañeros enfermos, en desgracia, o a las familias del fallecido? ¿Cuántas veces no hemos sentido también pena y vergüenza al ver que el músico tiene que recurrir poco menos que a la sanidad pública? Creo que a todos nos hace un sentido, ¿no? Como que nos trae un poco a la realidad. ¿Qué nos dice esta cita? ¿No? Creo que nos dice muchas cosas, pero lo principal es que en 1939, que a lo mejor nos suena que fue hace mucho tiempo atrás, los músicos no tenían acceso, ¿no? a los derechos sociales, como la salud, las pensiones, ¿no? Eso es lo que está diciendo esa cita, ¿no? Que necesitamos hacer colectas, juntar plata por aquí y por allá para poder acceder a estas cosas. Lo interesante es que en 1939 ya existían las leyes de seguridad social para los trabajadores en Chile. Existían las leyes, la mayoría de los trabajadores tenía acceso a cajas de ahorro, a pensiones, a la salud por parte del Estado a través de su trabajo. Sin embargo, los músicos no tenían acceso a eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué no? ¿Ya? Eso tiene que ver, ¿no?, con la manera en que las leyes sociales estaban diseñadas, ya que estaban diseñadas principalmente para trabajos tradicionales, formales, ¿no? Con un sueldo estable, con cierto tipo de contratos. Y como sabemos, el trabajo de las y los músicos no es así, ¿cierto? ¿Cómo es el trabajo de los músicos, no? El trabajo en la música funciona
bajo lo que se ha llamado como la gig economy, que es un concepto de la economía, que es un concepto en inglés, que lo podemos traducir como la economía de la tocata o la economía del concierto. Y es muy interesante que los economistas, para hablar, ¿no?, para buscar un concepto, para explicar el trabajo precario, para explicar el trabajo que no tiene derechos sociales, que no tiene contratos, que no tiene un sueldo estable, ocupan un concepto que viene de la música, ¿no? En el fondo es un concepto que se está ocupando mucho ahora para hablar de la uberización del trabajo, por ejemplo, del tipo de trabajo de los delivery, ¿no? Y si lo miramos como con la cabeza fría, no es tan distinta a las condiciones, ¿no?, a las condiciones laborales de los músicos, a las condiciones contractuales. Es un trabajo, ¿no?, que a través del que su empleo, en el fondo, mientras más servicios entreguen, más plata pueden ganar, y no tiene relación con un contrato ni con una estabilidad. ¿Ya? Y eso, por supuesto, que tiende a la autoexplotación y a la explotación, porque necesitas, para poder cubrir ciertos gastos, especialmente estos derechos sociales a los que no puedes acceder, necesitas, ¿no?, trabajar más, tener más oportunidades y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo los músicos históricamente han tratado de resolver ese problema? A través, ¿cierto?, de la organización colectiva. Esta organización colectiva, de la que investigué, para que recuerden, la primera, ¿no?, que investigué fue la Sociedad de Socorros Mutuos, Sociedad de Músicos de Socorros Mutuos, ya que se basaba en reunir un fondo común autónomo, o sea, juntar plata entre todos, cada uno va pagando su cuota, su membresía, y con esa plata se puede ir darle la ayuda al socio que lo necesitaba. Por ejemplo, si alguno necesitaba ir al médico, comprarse un remedio, ahí estaba la plata para que dispusiera de eso, ¿no? Pero también estas sociedades hacían otras actividades, como por ejemplo celebrar todos los años la fiesta del Día de Santa Cecilia, que era el 22 de noviembre, y hacían una gran fiesta, un concierto, un paseo, como se ve en las fotos, ¿no? Ese paseo es un paseo que van los socios con sus familias a un lugar a tener como un día libre, a descansar, a jugar, a tener, ¿no?, a distenderse. Y eso era organizado por esta organización, ¿no? Estas organizaciones también eran organizaciones de base, o sea, organizadas de abajo hacia arriba, voluntarias y cooperativas, ¿ya? Que en el fondo, además, ¿no?, de organizar estas actividades y un fondo común, también fortalecían los lazos sociales, ¿no? Porque bueno, además, ¿no?, de todas estas actividades se hacían amigos, habían contactos, redes, ¿no? Participación también, ¿no?, mucha participación política del interior de las organizaciones, sin ser políticas tradicionales, sino del hablar, del votar, del discutir. Eran organizaciones gremiales, en el sentido de que se organizaban por gremios, o sea que los músicos profesionales tenían su organización, ya los tipógrafos tenían su otra, los zapateros tenían otra, ¿no? Y también eran organizaciones por territorio, que creo que eso responde, ¿no?, a la forma geográfica de nuestro país, que era más fácil organizarse por provincias de esa época, ¿no? O sea, por región. Aquí teníamos las sociedades de Valparaíso, ¿ya?, que abarcaba todo el Gran Valparaíso. Estaban las de Santiago, de Concepción, y así, ¿ya? Y eventualmente estas se organizaron y se juntaron en federaciones nacionales, o tenían contacto unas con otras, pero la organización era independiente, cada una por su territorio. Y hubo también distintas formas de organización, empezando, ¿no?, por el mutualismo, luego dándole paso a los sindicatos legales, digamos, sindicatos profesionales de músicos, y luego ya en los años 40, la Federación de Músicos. Al mirar la organización colectiva, al entrar en el detalle, ¿no?, de quiénes formaron parte, cuáles eran sus discusiones, cuáles eran sus trabajos, podemos también hacer un perfil de cómo era la membresía, ¿no? Y, por ejemplo, yo acá pude demostrar que
la mayoría, o sea, pese al cambio, ¿no?, de la sociedad, al sindicalismo, a las federaciones, la membresía de las organizaciones de los músicos fueron mayoritariamente masculinas. Al comienzo fueron exclusivamente masculinas, luego a mediados de los años 20 comienzan a ingresar mujeres, pero siempre fueron, ¿no?, minoritarias. También eran músicos que se dedicaban a tocar en distintas escenas, que podían cruzar escenas populares y clásicas, por ejemplo, que podían tocar en una orquesta, en una banda, acompañando a algún cantante, distintas cosas, y también que podían hacer distintas funciones dentro del trabajo de la música. Podían componer, enseñar, tocar, dirigir, ¿ya? Una misma persona podía hacer todas esas cosas, y eso también es algo interesante, porque es algo que en la actualidad no se ve tan así, ¿no? Ahora se prioriza un poco más por una acción más exclusiva, específicamente por la composición. Y el último hallazgo, ya para ir concluyendo, tiene que ver con la doble faz del trabajo musical, ¿ya? O sea, como volviéndonos a esta idea de que por qué no se ha pensado a los músicos como trabajadores, y por qué sí, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver también con que no tampoco es algo tan nuevo. Para los músicos, pero en parte de estas organizaciones, ya en 1899, ellos ya estaban discutiendo si eran trabajadores o eran artistas, o eran una combinación de las dos cosas, o qué eran, ¿no? Por ejemplo, en ese año, en 1899, a la Sociedad Musical de Socorro Mutuo los invitaron a participar en la Exposición Obrera, que era una especie de gran feria en que participaban las industrias, todos los trabajadores de distintas, para ir a mostrar lo que hacían, ¿no? Y a ellos los invitaron para que fueran también a sumarse a esta gran como feria. Y ellos lo discutieron en su asamblea: bueno, vamos, miren, nos llegó esta invitación, ¿vamos o no vamos? Y varios dijeron: bueno, vamos, porque nos conviene, porque mostramos lo que hacemos, mostramos nuestro trabajo, damos a conocer a nuestros socios. Pero este señor Adolfo Salas dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Dijo: la música es arte y no oficio, ¿ya? Y la exposición obrera es solamente para representar la industria, ¿no? Como diciendo, nosotros no estamos dentro de la industria. Entonces, ya en esa época ya estaba esa discusión ahí latente. Después, años más tarde, el caballero que aparece ahí con ropa de dentista es Alfonso Lenk, que a lo mejor algunos ya lo conocen porque él fue un compositor súper importante, ¿no?, que fue parte del grupo de los 10, él obtuvo el Premio Nacional de Arte también, ¿no? Él no fue, por supuesto, parte de esta organización, no. Él era un músico de la escena del conservatorio, ¿no? Un músico, pero sí, él fue mentor de Pablo Garrido, que sí era parte de esta organización. Entonces, cuando Pablo Garrido tenía 18 años, estaba decidiendo qué hacer con su vida, él le escribió a su mentor, a Alfonso Lenk, y le dijo: estoy pensando en renunciar a mi trabajo, de trabajar en un banco, para poder dedicarme por completo a la música, y poder dedicarme a componer jazz, a armar mi orquesta de jazz, que es lo que tanto quiero. Y él, ¿qué le respondió? Esto: no podría ser un arte más puro, menos exhibicionista, más íntimo, viviendo de otro trabajo que no sea musical, para no tener que subordinar jamás el arte ni prostituirlo para poder vivir de él. Fuerte, ¿no? Sí. Entonces, son discusiones, ¿no?, tensiones súper importantes que al verlas, ¿no?, desde la óptica de lo laboral aparecen, si no, no las vemos. Y Pablo Garrido, años más tarde, no se lo respondió directamente. Bueno, él hizo su carrera musical, él renunció al trabajo del banco, armó su orquesta de jazz y se dedicó a la música. No le hizo caso a su mentor, se peleó con él. Pero ya más adelante, en el año 30, dice, no, lo que leyó Bernardo adelante, que un músico labora tal como un médico, un abogado o un oficinista, y sus labores son de índole artística e intelectual. O sea, ahí ya hay como una reflexión, ¿no?, un poco más, ya no es que o somos artistas o somos trabajadores, ¿no? Acá está diciendo somos trabajadores, pero, ¿no?, con nuestras labores son un poco diferentes.
Entonces creo que acá, como esto ya sí es la conclusión, acá es importante que a veces cuando está, bueno, hay una definición y una autodefinición, ¿no? De los músicos que se definen como trabajadores o artistas, o sea, por ejemplo, Alfonso Lenk, él se definía a sí mismo como un artista y esperaba que esa era la manera de hacer la música, como un arte, ¿no? No como un trabajo, no viviendo de aquello. Y por lo tanto, ahí también hay una reticencia, ¿no? Una reticencia a pensar la música, el arte como un trabajo, ¿ya? Y creo que eso también tiene que ver con lo que les planteé al comienzo de por qué no hay más publicaciones o investigaciones anteriores sobre estos temas. Ya, o sea, creo que también hay una reticencia de parte de quienes investigan la música a pensar la música y el arte en general como un trabajo, ¿ya? Imaginándose o suponiendo que eso le quita ese valor artístico, me imagino, ¿no? Eso también tiene que ver, ¿no?, con una identidad de clase o con una identidad ocupacional, es decir, nos identificamos primero como trabajadores, como obreros, y por lo tanto somos trabajadores, o nos identificamos como músicos, como nuestro oficio, y por lo tanto somos artistas. Entonces, aquí los músicos oscilaron y transitaron de una identidad a otra. O sea, fueron en algunos momentos, se identificaron como trabajadores, como obreros, y se vincularon a asociaciones y sociedades obreras, o a ligas nacionales de obreros, y en otros momentos se identificaron a sí mismos como artistas, se distanciaron del movimiento obrero y se vincularon a sociedades de artistas como la Sociedad Bach, por ejemplo, ¿no? Dependiendo también sus necesidades, el contexto sociopolítico del momento, lo que ellos necesitaran, por ejemplo, negociar, ¿no?, en tipos de legislaciones, por ejemplo, porque todo esto también, en este periodo, nos encontramos con el cruce de un movimiento obrero, ¿no?, en auge, y también un movimiento musical buscando instituciones musicales nacionales también en auge. Entonces eran dos cosas que iban ocurriendo al mismo tiempo a nivel país y que los músicos también necesitaban estar atentos a ambos procesos. Y entonces como cierre, creo que es importante y necesario considerar que los músicos sí son trabajadores, ¿ya? Porque al pensarlos como trabajadores podemos ver todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Podemos ver la precariedad en la que trabajan, podemos ver los conflictos a los que se enfrentan, podemos ver las crisis, cómo las enfrentan, cómo las resuelven. Sin embargo, también es importante no pensarlos como trabajadores comunes y corrientes o trabajadores en el sentido clásico, porque tienen una faceta artística muy importante que tiene que ver con que su trabajo musical se mide igual, con criterios estéticos, con criterios artísticos, con que ellos mismos también, muchos tienen reticencias a definirse como trabajadores, por también esta faceta artística que genera, ¿no?, ciertas tensiones. Esto creo que es todo, sí. Entonces quería cerrar con esa idea, pensando también en las proyecciones, ¿no?, en las proyecciones de cómo a futuro, de legislaciones, de políticas, y eso de considerarlo también como de que sí, son trabajadores, pero no trabajadores, digamos, con condiciones como el común de los trabajadores. Y eso, muchas gracias, y les invito a visitar esa página donde pueden encontrar más información sobre esta investigación y pueden también descargar el libro en PDF de forma gratuita. ¿Está saliendo aquí en pantalla? Se tiene que ir, ¿no? Ay, qué lindo. Ah, qué linda foto. ¿Cuándo nos gustaron así nosotros como músicos? Pero ustedes las músicas tienen tan muy bien paqueadas. Claro, ese es mi objetivo. El objetivo de la federación. Existe una federación a nivel nacional, pero sí. Rodrigo, te escuchaba, ¿no? Porque sabes que, no sé qué también en la página, ves todavía la pantalla compartida. Hola, sí. Gracias. Sí. Tenemos un asunto, se lo comento, pero vamos a tener que poner la diapositiva, la presentación a Aileen en la edición del video, por favor, porque se movió ahí, pero no se movió acá.
¿Ok? No hay Ok. problema, pero se entendió clarito. Muchas gracias, Eileen. En este momento está ¿cómo se llama esto? Se ve, creo que se está viendo en la pantalla. Ustedes. Ah, ya, eso no se está viendo. Rodrigo, puedes anotar en el chat el nombre, la dirección de la página, porque creo que alguien por ahí la pidió, y si no ves la diapositiva, ¿se las podrías compartir? Sí, lo anoto inmediatamente. Quedamos Gracias. con la edición, no te preocupes. Ahí sí, ahí estamos. Vamos a... No veo. Ahí estamos todos. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias, Eileen, por esta nutrida exposición. A continuación, nuestros panelistas invitados se incorporan a este conversatorio organizado por el Departamento de Mediación Cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Les recuerdo que una vez finalizada la exposición e intervención de los panelistas, podremos compartir con nuestros invitados e invitadas sus preguntas y comentarios. Por tal razón, ustedes la pueden enviar ya desde ya al chat que está en la conexión, coordinada por Rodrigo Teiza, asesor y colaborador de nuestro departamento, quien ordenará estas preguntas o comentarios y nos hará llegar sus interacciones. A continuación le presento a nuestros panelistas que están presentes: Nerida Pozo Pudo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso; Mario Pulgar Más, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, Anfocultura; Kenia Comesaña Vera, presidenta de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA; Loreto Aravena Suazo, coordinadora del área de fomento creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, y también del punto focal UNESCO por Valparaíso Ciudad Musical; Alexis Santinao, dirigente de la CUT Valparaíso y Anfupatrimonio; Carolina Espinosa, presidenta del Sindicato de Músicos y Artistas de la Vía Pública y el Transporte de Valparaíso, Asimugal, que está de manera virtual; y Lorena Huenchunir, representante de la Mesa de Cultura y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, y también nos acompañan virtualmente Valentina Peralta y el músico Alonso Núñez, también integrante de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso. ¿Les parece si utilizamos este mismo orden? ¿Se acuerdan? Si no, yo lo voy recordando. Nelia. Bueno, yo primero que todo, como dueña de casa, me voy a tomar una palabra de agradecimiento. Bueno, primero a nuestra querida presentadora del libro, Eileen, que fue una muy interesante presentación, la verdad, con una investigación que nos deja unos hallazgos que nos conmueven, que uno más o menos sospecha que esa es la realidad, pero nos conmueve muchísimo por la realidad del sector cultural en general, ¿no? Y en este caso particularmente las y los músicos. Y quiero agradecer, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan hoy día, todos muy vinculados al mundo de la cultura, los derechos culturales, los derechos laborales, la música en particular, y desde Valparaíso hablamos, por lo tanto también es importante, porque también la perspectiva territorial en estos temas es muy importante. Y la perspectiva de género también, a propósito de nuestras dirigentes acá. Yo quiero decir que nosotros organizamos este ciclo conversatorio porque estamos hoy día viviendo un proceso de transformaciones. Tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que define, ¿no? Se define como un gobierno transformador que nos evoca necesariamente a un proyecto popular que fue interrumpido, un proyecto donde los trabajadores y donde la cultura eran un eje fundamental de la política pública, y un proyecto que se había interrumpido, y hoy día tenemos la esperanza, ¿no?, de efectivamente, con este nuevo gobierno transformador y con un proceso constituyente que ya ha ido aprobando algunas normas en torno a los derechos laborales, los derechos culturales, nos interesa muchísimo que esta institución, este Parque Cultural de Valparaíso Excárcel, esté presente, sea parte de esas discusiones, de esas conversaciones que son relevantes hoy día para el desarrollo del país y sobre todo para el desarrollo artístico-cultural. Por lo tanto, eso como primera idea o agradecimiento. Y lo segundo, que tomé nota de algunos de los elementos que comentaba Eileen, y por ejemplo, me llama la atención, bueno, el tema de la precariedad laboral de los y las trabajadoras de la cultura es un tema que venimos discutiendo hace un tiempo atrás, pero se ha venido discutiendo, pero no se ha hecho nada, o muy poco se ha hecho en realidad al respecto. Hay diagnósticos, hay algunos estudios, y yo agradezco muchísimo la investigación que se está haciendo en el último tiempo, y ahí Eileen ha sido fundamental desde el Observatorio de Políticas Culturales y otras instancias universitarias, toda la investigación y estudios que se han hecho de la situación de los y las trabajadores de la cultura, las culturas, las artes, los patrimonios,
que nos ha permitido instalar de alguna manera, lentamente, pero nos ha permitido instalar el tema de la condición, de las condiciones laborales de las y los trabajadores de la cultura. Aquí vamos a recordar la última, o sea, primero crisis, la revuelta social, luego crisis pandémica, que eso conlleva otras crisis que son la económica, social, política, etcétera, donde el Estado fue absolutamente nulo y tenemos las condiciones laborales más precarizadas aún de las y los trabajadores. Este sector cultural precarizado, a lo mejor uno puede decir que en general el mundo laboral, y a lo mejor los compañeros dirigentes de la CUT nos pueden decir, más adelante especificar, que la situación de precariedad de las y los trabajadores en general es un tema que uno lo puede volver al pasado, ¿no? Y en este famoso plan laboral de Augusto Pinochet, que quedó instalado y que se ha hecho poco y nada también, ya tenemos al mundo del trabajo precarizado, ¿ya? Y un mundo del trabajo que tiene ciertos derechos, pero es un mundo precarizado, que tienen un empleador, que tienen un contrato de trabajo, pero como sea, tienen con quién regularse, ¿no? Tienen con quién negociar. Sin embargo, en el caso del mundo de las culturas, y particularmente de las y los trabajadores de las artes, dada su precariedad laboral, dada sus contratos precarios, dada la ausencia de pensiones, digamos, o de sistema previsional, es aún más precarizado, y es aún más precarizado, y además no hay una contraparte con quien regular esa relación, o con quien demandar, a quién le demanda el sindicato. Eso como primera idea. Y lo segundo también, o sea, con quién negocian los sindicatos de las y los trabajadores de la música. Y lo segundo también que me viene en la conversación es, cuando Ailina habla de esta doble fase, de esta condición de artistas o trabajadores, yo creo que hay un tema de autoidentificación, autoidentidad de las y los trabajadores, pero también hay un tema que tiene que ver con la construcción social o con los imaginarios que en esta sociedad chilena tenemos respecto de las y los artistas. Y la discusión eterna, y yo lo he vivido porque he trabajado en el Estado también, cuando desde otros sectores te dicen, oye, pero invitemos a unos artistas para el acto, no sé qué, oye, pero no sé, entonces, o el relleno para, no sé, para alguna actividad. Entonces, aquí hay un tema que es muy grave, y que tiene que ver con esta autoimagen, ¿no? De los artistas y los artistas, pero también yo creo que el Estado ha sido tremendamente vulnerador de derechos de las y los artistas. Yo creo que aquí, y eso también hace que la ciudadanía, la propia ciudadanía, piense que los artistas son que no son trabajadores, que es como algo de adorno, no sé, la música, el cine, contribuye a lo mejor acompañar algo más importante. Y por eso molesta mucho cuando hablamos de la realidad de las y los trabajadores, que está estudiada, ciertos análisis que se han hecho, pero hay responsabilidades súper concretas ahí. El Estado, yo creo que el primer responsable de eso, porque el Estado no ha hecho nada, primero por los derechos laborales de los trabajadores en general, y luego por los derechos laborales del mundo de la cultura y las artes. Y eso también genera inmediatamente una construcción, un imaginario de la ciudadanía respecto de los artistas que son artistas, ¿no? O sea, son artistas, no importa. Entonces los artistas no viven, no comen, no tienen familia, no pagan escuelas, en fin. Eso. Y a ver, espera, se me fue la idea, estaba pensando en esa responsabilidad del Estado. Y yo creo bueno, en la última pandemia, cuando uno sabe que el Estado tiene que estar más presente, se requiere un Estado fuerte precisamente para estos sectores más vulnerados, el Estado en el último gobierno estuvo absolutamente ausente, o sea, yo diría, fue vergonzoso, fue lamentable la reacción del Estado para con las y los artistas. Tengo varias otras ideas, pero como en 5 minutos, ustedes que hasta allá ahora. Y Fue una segunda vuelta, así que podemos claro. seguir hablando. Sí, yo agradezco el espacio, les traigo un saludo fraternal desde el Directorio Nacional de Nuestra Cultura, la organización
institución más antigua que tiene, que viene desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y pasa a la Secretaría. Así que muy agradecido de la invitación. Me toca a mí también hablar desde la perspectiva de la función pública, ¿ya? Pero también con una mirada crítica, asumiendo también la situación precaria que viven los propios trabajadores del sector público en un contexto también que se profundizó con la pandemia, ¿ya? Pero también hacer un análisis crítico y siguiendo lo que planteaba Nelia respecto al rol del Estado. Estamos efectivamente en un contexto de transformación, no solamente con el gobierno, sino con la Convención Constitucional, donde ya se aprobó una norma para borrador que tiene que ver con este cambio de paradigma de pasar del Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Eso finalmente va a marcar la línea de cómo vamos a abordar las necesidades de todos los sectores, en particular también los músicos y músicas, porque efectivamente el rol del Estado es fundamental para abordar cualquier temática y precariedad. Eso como primera cosa. Como ustedes saben bien, la institucionalidad cultural en Chile ha estado de cierta forma disgregada en los años y más o menos Nobel respecto a cómo lo conocemos nosotros, ¿cierto? División de Cultura, los FONDAR, después el Consejo de la Cultura y ahora el Ministerio que viene de cierta forma no solamente a aglutinar institucionalidad cultural, pero no darle una orgánica definida. Tenemos problemas con una implementación del Ministerio que es casi nula, con 4 años ya desde la creación del Ministerio, con una implementación que es, de verdad es nula, prácticamente nula. Tenemos un desfase de 7 años respecto a la orgánica ministerial, porque la última actualización es el 2015. O sea, nosotros como Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio estamos trabajando con orgánicas del 2015. Eso también implica cómo el servicio vislumbra la posibilidad de acercarse a los sectores, más allá de lo necesario que es llevar adelante la ejecución de los programas, que es eso, ¿ya? Y en esa lógica, cuando hacemos la discusión de lo orgánico respecto a cómo se elaboran las políticas culturales y las políticas sectoriales en particular, vemos cómo estas políticas no tienen financiamiento. Lo digo así abiertamente. Una política sectorial de la música que está vigente o que terminó el año pasado, que debería renovarse, no tiene financiamiento. El financiamiento lo otorga la propia ley de presupuesto, que es un espacio rígido que está establecido a ciertas limitantes para ver algunos aportes puntuales respecto a esta política que, si bien el último proceso fue de un largo aliento, fue más participativo que otros procesos, no tiene financiamiento. Entonces, ¿cómo nosotros desde el Estado podemos aportar a la discusión si que las políticas sectoriales o culturales en general no tengan un financiamiento alguno? Salvo el Plan Nacional de la Lectura, que fue una medida presidencial del 2015, y que fue de largo aliento, donde la expresidenta de Chile indicó que había presupuesto para ello, el resto nada. Entonces, desde la discusión de los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, también hacemos ese ejercicio crítico de cómo nosotros aportamos a la discusión respecto a esa falencia. Imagínense que nosotros discutimos eso, pero a la vez estamos con nuestros propios problemas de dotación, de recarga laboral, de brechas salariales inmensas. Tenemos brechas salariales horribles, sobre todo en regiones, donde hay gente que nos está pidiendo ya 3 créditos por cooperativas que tenemos asociados ya en 5 meses, porque el costo de la vida es horrible en Chile. A propósito de la pandemia, que vino a confirmar algo nomás, ¿cierto? Eso es lo que hizo. La revuelta nos vino a despertar y a poner en contexto la precariedad, y la pandemia nos volvió a profundizar. Entonces, lo que yo primero también, antes de dar la palabra, agradecer este trabajo, porque es ponernos en perspectiva de cómo nosotros necesariamente tenemos que estar siempre haciendo esa revisión histórico-crítica desde las contradicciones que nos presenta la investigación. O sea, el análisis crítico parte con las contradicciones. Si uno no se sienta a pensar en una contradicción, mejor no sentarse a analizar las cosas. Entonces yo agradezco mucho el trabajo,
ojalá tener un libro físico, pero si no lo descargo, así que, pero eso en primera instancia, que pueda también hacer ese análisis genérico de nuestro rol como funcionarios y funcionarios del Estado. Gracias, María. Bueno, gracias por la palabra. Yo les saludo a todos quienes están conectados, conectadas. Vengo en representación y lo esclarezco en esta instancia porque también quiero transmitir desde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA, que yo, así como mi compañera Valentina Peralta y mi compañero Alonso Núñez, nos encontramos en representación de nuestra querida Asamblea. Soy presidenta porque los papeles nos exigen cosas, pero en realidad nosotros creemos en la horizontalidad de la organización. Y bueno, y pasado esto también nos sentimos súper honrados, y yo en lo particular voy a hablar desde mí, porque también después les toca el turno a mis compañeros. Yo hablo desde mí en el sentido en que me siento muy orgullosa y muy afortunada de encontrarme con este libro. Por ejemplo, yo se lo he manifestado ya a su querida autora, porque es un antecedente, un hallazgo importantísimo para nosotras como trabajadoras, trabajadores, ver que existen antecedentes históricos que nos puedan ayudar a nutrir mucho más nuestra perspectiva y también llevarla adelante, tomar estos antecedentes para no repetir, ¿no es cierto? Pero también para aprender de cómo la organización social en ese entonces, en el ecosistema cultural de la comuna de Valparaíso, pasó de socorrer a sus trabajadores y también a la organización, pero también comprender, por ejemplo, leerlo me ayudó a comprender cómo la institución validó la sindicalización, pero también le cortó las alas al mutualismo. Entonces, se convirtió la figura en el tiempo. Los músicos no dejaron de organizarse, obviamente, pero lo que me llamó profundamente la atención era que la sociedad musical de socorros mutuos pretendía el socorro, el auxilio, y claro, justamente eso es lo que necesitamos, sobre todo en periodos de crisis. Y creo que las organizaciones que nos encontramos hoy activas buscamos un poco eso, socorrernos, prestarnos ayuda porque lo necesitamos, pero qué triste es tener que ser, por una parte, tener que socorrernos entre nosotros porque estamos en el abandono absoluto, y nos vemos expuestos a cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, pero no podemos ni siquiera dejar de trabajar. Y qué triste también es, aparte de rascarnos con nuestras propias uñas, el tener que seguir viendo cómo se repite esto en la historia, sin que nada cambie, ¿no es cierto? Es una impotencia tremenda. Lo vivimos a microescala y a nivel nacional. Y bueno, en otros países obviamente las realidades son diversas, pero en lo que compete a nuestro territorio, tenemos mucha población de trabajadores y trabajadoras de la música, en sus distintas vertientes, en sus distintas corrientes y estilos musicales, sean estas patrimoniales o no, de diversas formas de articular el trabajo musical. Entonces creo que esto viene a ser un antecedente bastante importante que nos muestra que en la historia se organizó el músico, la música, que obviamente, y creo que aquí también lo describe muy bien Eileen, que las mujeres estaban bastante lejanas a ocupar un espacio dentro de la organización, estaban vetadas de principio, después participaron de a poco, luego pudieron obtener, no sé, optar un cargo dentro del directorio, pero aún así ahí la brecha de género era bastante profunda. Pero o sea, yo en ese tiempo no podría haberme dedicado completamente a la música, probablemente muchas de nosotras, pero lo encuentro un hallazgo muy valioso, que nos sienta bases sólidas sobre todo lo que tenemos que continuar sabiendo de nuestra historia como comuna, como país también, pero sobre todo tomando lo valioso de lo organizativo en ese tiempo,
que lo podemos ver en las organizaciones que existen hoy día y que nos pueden ayudar a darle aliento más largo a todo el trabajo que nos queda pendiente. Porque si bien existen organizaciones activas, el trabajo no se ha acabado. Lamentablemente no se ha logrado mucho, a pesar de que hemos trabajado muchísimo y se ha visibilizado un montón, pero aún así, y con toda la lucha detrás, y con todos los antecedentes, y con todas las urgencias y precariedades, la sociedad continúa no viéndonos como trabajadoras y trabajadores. Entonces, para mí es un chispazo para seguir trabajando. Lo digo así en lenguaje muy coloquial. Pero bueno, voy a acotar más cosas próximamente, pero sí te felicito nuevamente por este trabajo. Espero que todos quienes están conectados hoy, conectadas, lo busquen, lo descarguen, lo lean y lo compartan con sus compañeros, sus organizaciones, sus gremios, porque nos va a servir para esclarecer mucho más la vista de desde dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, genial. ¿Loreto? Me tocó. A ver, primero agradecerles por la invitación, decir que estoy muy contenta de poder estar acá, de encontrarme en este panel en el que pensamos de forma muy similar, en el que las ideas que estamos planteando son más o menos las mismas, y que lo que nos viene diciendo Ailín en este libro ya lo hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿cierto? Quizás no hay tanta investigación al respecto, pero sí entre las organizaciones de músicos, entre los sindicatos, los gremios, las asociaciones gremiales, venimos escuchando también la problemática. Hay una precarización, tenemos que hacernos cargo de eso. Es así, tal como lo señala acá el compañero también. Eso tiene que ser una obligación del Estado, más que subsidiar, garantizar hoy en día los derechos culturales de todas las personas y en especial de los trabajadores de las culturas, las artes y los patrimonios. Pero yo me quiero detener quizás en otro punto que para mí sigue siendo súper importante y que es la recomposición de este tejido social, la recomposición de la orgánica, de la importancia que tienen las organizaciones sociales de músicos hoy en día y que han tenido durante todo el tiempo, digamos. Sabemos que el último tiempo ha sido devastador para el sector artístico-cultural. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que durante este tiempo hay un florecimiento de las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, no tan solo en la región de Valparaíso, sino también a lo largo del país. Nace la Confederación en pandemia, la Federación en pandemia. Eso también nos quiere decir algo, quiere decir que, por un lado, que la organización hace la fuerza, que si estamos defendiendo una idea de forma individual, siempre vamos a ser más débiles que si estamos en conjunto. Creo que es sumamente importante poner en valor las organizaciones de músicos y músicas y trabajadores de la música de todo el país. Eso creo que es fundamental. Y por otra parte también el rol que tenemos como, tanto desde la institucionalidad pública o desde lo privado, con estas mismas organizaciones. Hoy día me encontré con mucho gusto revisando mis apuntes de estudio, con un apunte de hace muchos años en el que estaba estudiando este mismo tema, música y trabajo, y me encontraba con una nota mía en una esquinita que decía, esto es lo que hay que hacer. Y hoy día lo leo y siento que es lo mismo que hay que hacer, que es triste y a la vez no, porque es triste, porque no lo hemos hecho, pero me doy cuenta de que vamos en el mismo camino, digamos, desde que de mi posición al menos no ha cambiado, mi visión de esto no ha cambiado, y la anoté, puse aquí, que lo importante en este momento es robustecer las organizaciones, las bases, recomponer el tejido social, fomentar la asociatividad y profesionalizar a los líderes y lideresas de estas organizaciones sociales. Creo que eso fue un cometido que me lo planteé hace mucho tiempo, estando en otro lugar, digamos, de la vida, y ahora lo he vuelto a retomar. Y es una propuesta que también hemos tomado como municipio, como alcaldía ciudadana, como dirección de desarrollo cultural, como una finalidad, como un horizonte a seguir. Estamos trabajando en eso, somos un equipo pequeño, siempre lo digo, damos pequeños pasos, pero siento que vamos avanzando, que si tenemos eso en el horizonte, con eso se solucionarían muchos problemas, robusteciendo estos sindicatos, estas organizaciones,
muchas veces las vemos debilitadas porque son organizaciones que dependen de la voluntad de las personas. Entonces se ven debilitadas por eso mismo. Siento que ahí es donde hay que poner el énfasis también, y en que los músicos se asocien y nosotros mismos fomentar a que eso pase. Eso creo que podría ser mi reflexión por el momento. Muchas gracias. Alexis. Oye, primero que todo agradecer el texto. Igual yo creo que van a ver más textos más adelante, porque está hablando de un periodo determinado que nos va a ayudar harto. Y a propósito, digamos, de las fechas que tú tomas, que son de 1893 a 1940, que son un proceso súper álgido en Chile, ¿ya? O sea, viene saliendo el tema de la pacificación, entre comillas, de la Araucanía. Ya se empiezan a generar varios movimientos de inmigración, aparte que empiezan a llegar muchos inmigrantes colonos que también mueven el tema cultural, ¿ya? Y que de una otra forma le dan dando una cierta identidad también al Chile. Entre ellos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de los movimientos sociales, los movimientos obreros, o sea, hay todo un tema bastante complejo ahí. Y claro, en 1940 empieza la Segunda Guerra Mundial también. O sea, todo está como bien movido en el mundo. Y claro, ciertamente nosotros como CUT hemos venido monitoreando un poquito esto, ¿ya? Siddhartha nunca dejó de ser, estoy hablando del sindicato de actores, parte de la CUT hasta el 73 más o menos. Y recién hace más o menos unos 8 años atrás se reincorporó nuevamente a la CUT. Y se reincorporó porque tenían esa discusión de si se sentían o no se sentían trabajadores. Tema súper complejo. En la estadística de ese tiempo yo recuerdo, de los egresados de arte, fundamentalmente de artes visuales y de teatro, entre el 1 y el 2% solamente tenían un trabajo estable. De los músicos no sé, me refiero a un trabajo con contrato y todo, y que está ligado a lo que ellos habían estudiado. Estamos hablando solamente de los egresados, no de los que por oficio o porque transmitieron, digamos, ciertos conocimientos para desarrollarlo. No se tiene conocimiento de cuántos son, quiénes son, y hoy día tampoco se tiene, ¿ya? Y eso es un problema, es un drama, porque, por ejemplo, ahora a propósito de estos bonos que van a haber, ¿a quién se le van a entregar? ¿Ya? Sin embargo, agradecer de que de una parte hasta ahora, sobre todo ahora, yo creo que es súper importante que los artistas se organicen, y se organicen más allá, digamos, de la legalidad que uno quiera tenerla o no, porque nos permite tener por lo menos un catastro de quiénes son los que viven de esto también, ¿ya? Hay algunos artistas que, así como el artista que estaba ahí, que su oficio o su trabajo remunerado regular era ese, pero claro, también era músico, ¿ya? Y también pasa en el mundo de las artes visuales también, hay un tema muy similar. Pero no hay que dejar de lado, digamos, de que ese tema tiene que ver con lo de la creación. Entonces, para nosotros es tremendamente bueno de que los artistas, y nosotros consideramos de que los y las músicos en general son trabajadores de la creación. Hay una discusión a propósito que se ha venido dando, también a propósito de eso, que es bastante compleja, que tiene que ver con los temas de derecho de autor. Hay un tema ahí, como si se separa o no se separa, hay una discusión que se generó hace poco, que es complejísima, ¿ya? Porque también hay un tema de apropiación de los creadores, ya sea visuales o músicos. Entonces también un tema que debiéramos tener claro que hay que legislar. Y aquí lamentablemente tiene que ver con eso. O sea, los músicos no pueden estar sin un sistema que legisle respecto de su mundo laboral, porque también necesitan vivienda, porque también necesitan derecho a salud, o una jubilación, derecho a lo mejor también a especializarse o a formarse también, ¿ya? O sea, todos los derechos que cualquier persona puede tener, o cualquier mujer música, creadora, deben tener, ¿ya? Todos somos personas. Ahora, nosotros aquí en la provincia, porque está el provincial de la CUT, nosotros estamos generando, digamos, las condiciones para crear un departamento de cultura.
pero no es un departamento de cultura para que invitar a los artistas a que pinten o a que vayan a cantar a los actos de la CUT, sino que es para justamente enfrentar estos temas. Y eso es súper importante porque la próxima semana vamos a tener una reunión lo más posible con la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, con Nati Castillo, ¿ya? Y que vamos a hablar los temas de arte, los temas de patrimonio, que son tremendamente importantes, sobre todo a propósito de la ley, de esta ley que está ahí en cierne, está ingresada, pero que hay que sacarla. O sea, para nosotros esa ley no tiene por qué, o sea, no debiera estar ahí, la ley de patrimonio actual, porque tampoco hay participación ni de los músicos, ni de los creadores, ni de los pueblos originarios. Vamos a hablar de eso, pero también queremos hablar sobre este tema de la legislación. Entonces ahí yo les pediría a ustedes que nos ayuden en eso, estando acá en Valparaíso, porque estamos cerquita, podemos a lo mejor también concertar una reunión con los artistas y creadores justamente para ver estos temas. Ahora, en términos de lo que es el trabajo, claro, o sea, yo me caso con el tema, porque yo soy licenciado en arte, me caso con el tema de que, o sea, el músico necesita un tiempo para crear, para pensar, para ensayar, ¿ya? Para escribir, y son tiempos que no los considera la gente que los contrata inclusive, ¿ya? Qué bueno que se haya hecho ese pequeño estudio o encuesta respecto de los lugares donde se respeta más a los trabajadores de música, que fue a partir de la mesa de la música buena, si no me equivoco, donde definieron algunos lugares donde ahí por lo menos se les trata bien, se les paga mejor que en otros lados, ¿ya? Y se les trata bien. Y son como 3 o 4 lugares de la música bohemia fundamentalmente. No los voy a nombrar para no hacerle publicidad, pero tengo varios amigos ahí. Pero es tremendamente importante eso, porque hay un reconocimiento también a la labor de ellos. Por lo tanto, esa mesa yo creo que es súper importante, por lo menos en el tema de la música bohemia, pero también hay que crear otras mesas. Y aquí también tiene que jugar un rol la universidad respecto de esto, porque muchos también de los músicos son egresados, ¿ya? Y están ahí, o sea, yo soy egresado de arte, tuve la suerte de estar al ministerio, ¿ya? Antes yo no me llegué a pintar porque no tenía cómo. Entonces lo otro también es, a propósito justamente lo mismo, a mí no me sucedió, pero cuando uno quería estudiar esto, te decían, pero te vayas a morir de hambre. Y tenían razón, pues. Es verdad. O sea, si tú uno lo ve en términos concretos, porque no hay una legislación. Pero claro, hay que ser tremendamente valiente para seguir, digamos, la ruta y el camino de ser artista, de ser creador, de ser músico, de ser pintor, escultor, actor o lo que sea que tenga que ver con esto. Pero hay que legislar. Yo recuerdo, ahora sí voy a hacer publicidad, un mini documental que se hizo a propósito del artista en Cuba, donde le preguntaban a un poeta, que siempre quiso ser poeta, y desde chico quiso ser poeta. Y la revolución le dio esa posibilidad, porque el Estado se opuso. Hay un tema que tiene que ver con la desfondalización. O sea, no podemos seguir trabajando con el tema de con la fondalización todavía, ¿ya? Y es un tema que se tiene que legislar, y bueno, está discutido abiertamente. El último dato, el 0,37% el que se destina para, que fue la última que lo conversamos con Mario, porque también estuvimos participando, también es parte del programa del gobierno de Boli. Decíamos de que aquí hay que aumentar el presupuesto para cultura, pero no solamente aumentarlo, sino que también cambiar la forma de cómo se va a distribuir y cómo se va a financiar, digamos, la actividad artística y cultural. ¿Por qué? Porque como 3%, o sea, de esos 0,27% que entrega el Estado, si uno lo ve en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que genera el arte, en general, es más del 3%. O sea, no hay justificación como para no entregar más recursos. Ahí me quedo. Y muchas gracias. Bueno, agradecer a todos ustedes la invitación de poder estar presente en este tipo de conversación, que para todos los que trabajamos en el mundo del arte en general es súper importante. Felicitar a Emily por su tremendo trabajo de investigación, que va a ser un piso fundamental para futuras también investigaciones y recopilaciones de muchos más datos también que, como dijo Kenia, nos van a ayudar también para
para un futuro, ¿cierto? De dónde venimos hacia dónde vamos. Bueno, yo en este caso vengo en representación de la Mesa de Cultores de la Música de la Bohemia del Paraíso, que se creó hace poquito, y esto fue gracias a un trabajo de investigación en el cual se abordó tratar de incorporar a esta comunidad como patrimonio cultural inmaterial en Chile, específicamente los músicos y músicas de la cueca, ¿ya? Y después, a través de la primera investigación, se me convocó para poder realizar una segunda investigación participativa para incorporar a los músicos y músicas también de otros géneros musicales que están inmersos y arraigados en Valparaíso, como el bolero, como el vals peruano y como el tango. Entonces ya a partir de esa investigación se pudo reunir digamos, un conjunto de cultoras y cultoras para crear esta comunidad. Y a mí me toca un punto muy específico de lo que dijo Ailín, que es el tema de la precariedad. ¿Por qué? Porque, bueno, esta digamos, mesa de cultores fue también un resultado de encuestas de caracterizaciones que se hicieron, a la cual como resultado se llegó a la conclusión de que prácticamente el 80% de los cultores y cultoras que pertenecen a esta comunidad están inmersos en el problema de la precariedad. A nivel generacional, quizás los más jóvenes tenemos ese doble faz, como también explicaba yo, puso Ailín, que tenemos, digamos, tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Y sacar una carrera profesional. Algunos trabajan en otras índoles, ¿cierto? Pero aparte tienen digamos, parte artística y como cultora y cultora, ¿ya? Y como decía Alexis también, yo lo viví en carne propia, o sea, mi mamá no quería que yo estudiara música porque me dijo, te voy a morir de hambre, así simple. Así simple. ¿Y por qué? Porque ella venía de una experiencia, mi mamá también es música y en su juventud ella tenía una orquesta tropical, entonces iban por todo el litoral central cantando, tocando, y sabía lo que era la bohemia también y todo, entonces me dijo, bueno. No le hice caso, o sea, entre comillas le hice caso, mientras estudiaba pedagogía en música. Dije, mamá, voy a ser profesora ya. De música. De música, voy a ser profesora. Ya, y ahí como que ya dijo, ya sí, vaya, no, yo la apoyo. Bueno, dentro de todo ese contexto, ¿cierto? A lo que voy específicamente yo, el tema de nuestros cultores y cultoras mayores. Porque quizás a lo mejor los jóvenes ahora ya, con todo esto que se está conversando hoy día y todo lo de aquí a futuro que se va a seguir planteando, ¿cierto? A lo mejor vamos a tener muchas más oportunidades. Pero ¿qué pasa con nuestros mayores? ¿Qué pasa con los músicos, las músicas, los trabajadores de las artes escénicas, bueno, todo el mundo del arte en general? ¿Qué pasa con ellos? O sea, yo creo que igual, como decía Nedia también, el Estado tiene que aportar ya, no mirando tan a futuro, sino que tiene que ser algo ya con más urgencia, pensando en el tema también de nuestros músicos adultos mayores, que muchos han muerto en la precariedad. O sea, nosotros como comunidad de cultores de la música tradicional de la bohemia lo vivimos en carne propia. Muchos de nuestros cultores mayores han muerto en la precariedad y algunos ya están viviendo ese proceso. Y las instancias que hemos tenido de ayuda, eso sí debo reconocer y agradezco también al Servicio de Patrimonio, al Ministerio de la Cultura y el Arte, Patrimonio, valga la redundancia, que se han preocupado digamos, de este tema y han, por ejemplo, postulado a algunos de estos mayores a instancias como el Tesoro Humano Vivo, ¿ya? Que son premios, ¿cierto? Que se lo ganan en dinero, pero el tema es que es un dinero único y que le alcanza para un par de años. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, trabajando en este momento, en el plan de salvaguardia, ¿cierto? Que se está implementando,
es abarcar otras instancias también de recursos, porque al final, a ver, nosotros nos consideramos trabajadores y trabajadoras de la música, y para eso también nosotros necesitamos ingresos. No podemos vivir solamente del aplauso. Entonces, y sobre todo pensando en otros mayores. ¿Ya? Y como les digo, el Servicio de Patrimonio nos ha hecho un acompañamiento en este sentido de poder consolidar esta comunidad. ¿Ya? Pero como les digo, el punto que está digamos, la discusión, y también ahí con las muchachos y muchachas del Servicio de Patrimonio, el tema de recursos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, dimos una idea de por qué no los mayores poder optar a una pensión de gracias, por ejemplo, pero que no sea una postulación que demore miles de años, sino que sea más o menos inmediata a un cierto rango de edad, que ya ellos jubilaron, ¿cierto? Ya cumplieron su labor en este doble faz que algunos tienen, pero que otros no, solamente han vivido la música, poder lograr digamos, esta activación de recursos para que puedan después vivir una vida como corresponde, mejor, y no fallecer. Jorge Farías, por ejemplo, o sea, falleció absolutamente en la precariedad, y resulta que, o sea, fue un cantante famosísimo acá en nuestra zona. ¿Ah? Entonces, por ahí va más o menos yo lo que puedo aportar, en mi opinión, desde la perspectiva de estar inmersa dentro de esta comunidad. Bueno, también Kenia también participa también en esta comunidad, y la verdad es que para nosotras como mesa de cultores, porque también no tenemos una directriz, digamos, jerarquizada, sino que también es lineal, no trabajamos en el sentido de tener, digamos, presidente, secretario, qué sé yo, sino que los 6 que estamos ahí en esa mesa representamos, y con distintas generaciones, a la comunidad completa. Y como les digo, esta comunidad está tomando vuelo, pero lleva un poquito tiempo. Y yo creo que se va a fortalecer siempre y cuando exista y siga existiendo el apoyo del Estado en este tipo de instancias. Eso es lo que puedo aportar por ahora. Gracias, Lorena. Mira, casi continuando con lo que tú señalas, el hecho de que Pablo Garrido, vuelvo a decir, apóstol, muriera en la pobreza en 1982, después de postular sin éxito el Premio Nacional de Arte y solicitar una pensión, son también ejemplo de esto. ¿Les parece? Vamos ya como a la última parte. Hay 3 invitados también que quieren compartir, que están en línea, que son Valentina Peralta, está Carolina Espinosa y también Alonso Núñez. ¿Qué les parece? Partimos con Carolina. ¿Está por ahí o no? ¿Escucha? ¿Puede abrir su micrófono? Aquí estoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Primero, mis disculpas por no haber podido asistir presencialmente. Muchas gracias por la invitación, de todas maneras aquí estoy. Yo estoy representando al Sindicato de Trabajadores y Artistas de la Vía Pública y Transporte, SIMUVAL, donde la realidad que expresan y que han expresado muchos de los asistentes ahí al conversatorio, los panelistas, es muy parecida o igual a la que se vive en el sindicato. Existen personas mayores en el sindicato, existen personas que trabajan desde la música como oficio, lo que hace que nuestro trabajo sea muy precario también. Conozco la realidad de los músicos que salen de la escuela o de la academia, que también viven una situación muy precaria porque no tenemos, ¿cómo se llama esto? Seguros sociales. No contamos con seguros sociales. Agradecer al trabajo de Eileen también, muchas gracias por hacer esta investigación. Nos pone en perspectiva acerca de que esta realidad no es nueva, esto viene pasando hace muchísimo tiempo y hasta el día de hoy no encontramos solución.
Creo que la frase quien no conoce su historia está condenado a repetirla viene muy al caso porque hasta el momento no hay mejoras en nuestras condiciones ni laborales, ni de pensiones, ni de salud. Contamos también en el sindicato con personas que tienen enfermedades gravísimas y que tienen que solventarlas de su propio bolsillo, incluso sin poder trabajar de continuo o trabajando enfermas y enfermos. Creo que es un tema potente, es algo que hay que sí o sí intentar resolver. Y me quedaba una duda respecto de la exposición de Eileen, no sé si cabe la pregunta, que en algún momento se habló sobre las legislaciones nacidas desde las organizaciones, como que las organizaciones sociales en algún momento apoyaron o indujeron a las legislaciones en su contexto. ¿Eso es así? En el contexto político que se vivía en la época. Eso a mí me daría una luz porque en este momento, y bueno, todos sabemos que venimos de un contexto pandémico que realzó el trabajo social, que unió a los trabajadores y trabajadoras de las artes en distintos lugares del país. Y creo que el tejido social se está fortaleciendo, entonces sería muy esperanzador el contar con esa información. Eso, por ahora creo que cedo la palabra. No sé si quiere seguir Alonso o Valentina, para que abran su micrófono y cámara, por favor. Hola a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Valentina Peralta, soy músico, hija de músico y también hija de poeta. Digo todo esto porque esta condición de ser hija de escritora y músico me da un panorama bastante claro con respecto a lo que estamos hablando, un panorama vivencial que he visto desde que nací. Es mucho lo que hemos tocado, es mucho lo que tenemos que hablar al respecto. No sé por dónde empezar. Primero, agradecer a Eileen. Descargué el libro, lo imprimí, perdón. Perdón. Pero como asamblea de trabajadores de la música queremos comprar algún número de libros para poder hacerlos correr en físico entre nuestros compañeros, porque creemos que es fundamental tenerlo y poder leerlo, ya que también somos parte de la Federación de Músicos de Chile y también trabajamos en colaboración con Simuval, de la Carol que acaba de hablar, también es una compañera con la que trabajamos. Estoy como representante de MUSA, que es una organización social, cultural, comunitaria, nacida en la ciudad de Valparaíso, conformada por trabajadoras y trabajadores de la música y todo su hábitat. Es decir, no solo habemos músicas y músicos, también sonidistas, gestores culturales, radiolocutores, gente que tiene salas de ensayo, etc. Creo que abarcamos un universo bastante representativo de la ciudad de Valparaíso, sobre todo al estar en alianza también con Simuval y con la Federación de Músicos de Chile. Y hemos hecho bueno, estaba tomándome de la cita que hicieron de Pablo Garrido, que creo que hizo la compañera. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que juntar monedas para ir en auxilio de nuestros compañeros? Durante esta pandemia nosotros tuvimos que hacer eso en repetidas ocasiones y se evidenció el abandono en que estamos como trabajadores culturales, como trabajadores de la música. Por lo mismo, como asamblea, hicimos una campaña que se llamó Música es Trabajo, con la que continuamos hasta el día de hoy. Pueden ver el video, está ahí en YouTube, en redes sociales, porque esta campaña buscaba visibilizarnos como trabajadores, para luego visibilizarnos como también un aporte a la salud de la comunidad, para luego exigir y con ya la población concientizada en estos dos aspectos, hablar sobre dignidad de trabajo. Es difícil hablar para nosotros sobre dignidad de trabajo si ni siquiera somos considerados trabajadores.
si cuando somos músicos aún se nos pregunta en qué trabajamos. Incluso si cuando queremos postular o acceder a espacios públicos que tienen carteleras, nos convocan a hacer proyectos. Y aquí me sumo a lo que dice Rolando. Ya como asamblea, esto nos parece que no está correcto. O sea, un centro cultural público debe contar con honorarios para los trabajadores de la música, ¿cierto? Una sala de conciertos vive gracias a los trabajadores de la música. La música, los músicos, los que tocamos, somos el eslabón final para estos espacios. Entonces pareciera que se nos mira como el eslabón último, porque a veces hasta nuestros compañeros técnicos en eventos con recursos gubernamentales ganan honorarios y nosotros no, y a nosotros se nos manda a concursar. Y esto nos pasó, Bernardo, tuvimos una reunión con ustedes donde quisimos unirnos a la cartelera del teatro de la excárcel y nos convocaron a concursar para pagar nuestros honorarios. Yo me pregunto, ¿cómo un centro cultural que tiene el financiamiento, que tiene el parque cultural, nos convoca como trabajadores a postular para nuestros honorarios? Y aquí me sumo, para que no suene pesado lo que estoy diciendo, la contradicción y la problematización como herramienta de crecimiento. Es un momento en que tenemos que hablar estas cosas abiertamente, y no tiene que ver con polemizar o con funar o agredir. Si no nos sentamos a conversar estas cosas, ¿cómo vamos a poder construir un mejor modelo? ¿Verdad? Entonces creo que, por ejemplo, ese es un punto que no puede volver a pasar. De alguna manera tenemos que coordinarnos para que siempre los honorarios para los trabajadores de la música sean lo primero que se ve en un evento, en un concierto, en un centro cultural. Eso por una parte. También como asamblea estamos en contra de la concursabilidad, por supuesto. Y fuimos parte importante de la campaña por la norma de derechos de autor. Con la Federación de Músicos de Chile y la Asamblea de Valparaíso hemos estado pulsando de manera muy fuerte para esa situación, así también como para el bono de cultura, que nació desde nuestras organizaciones sociales, culturales, ¿ya? Eso debe quedar muy claro. Este bono se está peleando hace 2 años, desde la Federación de Músicos de Chile, que me encantó saber que no era la primera, ni la única. Gracias por ese dato. Pero es importante que sepamos todo esto porque Valparaíso como territorio está súper presente en estas conversaciones, gestiones que impactan a nivel nacional para todos nosotros como trabajadores de la cultura. Así como nombrábamos recién a un importante músico de Valparaíso, en Coquimbo, yo estudié en la Escuela de Música Jorge Peñagén en La Serena, así como mi padre, Jorge Peñagén. Hay un libro que se llama Jorge Peñagén, músico, maestro, humanista, mártir, ¿cierto? De Miguel Castillo. Creo que ese título nos convoca a todos. Todos podríamos tener nuestro nombre y luego ese subtítulo, ¿no? Músicos, maestros, humanistas y mártires. Entonces, desde la tragedia del músico chileno, escrita por Pablo Garrido en 1940 hasta el día de hoy, pareciera que las cosas no han cambiado mucho. Y creemos como asamblea que es muy importante sentarnos a conversar estas cosas abiertamente para que puedan cambiar. Como músicos, como artistas, el arte es algo tan importante para el traspaso de memoria, ¿verdad? En un país donde la memoria no fue arrasada, donde no se quiere que la memoria continúe y exista, como artistas, como músicos, como trabajadores de la cultura, cumplimos un rol fundamental. La primera vez que yo fui a Valparaíso, fui a la ex cárcel, a ver un concierto, parte de la cartelera, de la toma cultural, de la ocupación cultural que ahí sucedió por más de 12 años, donde un fin de semana llegaban a ocurrir 10 actividades simultáneas organizadas por colectivos y organizaciones territoriales autónomas de circo, teatro, música, danza, etc. Después de esa actividad decidí quedarme en Valparaíso por muchos años. Y también me parece extraño que nunca se nombre esa historia. El Parque Cultural no fue solo una cárcel, también fue un sitio importante para la cultura de nuestro territorio. Y creo que también debemos volver y comenzar, quizás en realidad más que volver, a nombrar esa historia, porque muchos fuimos parte de eso. Y también de eso se trata, creo, ser reconocidos como trabajadores. Con respecto a la unifuncionalidad que comentó alguna de las personas, también discrepo.
Creo que hoy día no somos más unifuncionales que en el 1940. Al contrario, creo que somos más multifuncionales. Hoy día una compositora interpreta, graba, se mezcla, se difunde, hace los arreglos, etc. Y eso también genera una carga laboral tremenda para nosotros como trabajadores de la cultura, que por supuesto no es remunerada. Entonces, ahí quería anotar que discrepaba un poco en ese concepto sobre la unifuncionalidad. Y eso, como asamblea hemos estado exponiendo en la constituyente, también junto a Taku Tricot, compañero también representante, y hemos estado tratando de cumplir un rol político como trabajadores de la cultura. Creo que para nosotros, Víctor Jara, en esta cita donde él dice que es un trabajador de la música y no un artista, ¿cierto? Nos representa profundamente como trabajadores ubicados con una conciencia muy definida, conciencia de clase. Queremos acortar la brecha en también el acceso a espacios de calidad para los trabajadores de nuestra organización y de las organizaciones con las que colaboramos, que representan trabajadores que de pronto no tienen acceso como al mainstream o a los grandes honorarios, a los grandes escenarios donde te pagan 15 millones por un show, ¿verdad? Somos otro sector y el abismo es enorme. Entonces también parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con equipamiento, con romper ese abismo tan grande entre unos y otros, y que empecemos también a conversar estos temas incómodos para poder avanzar. Y quiero cerrar con una cita de Pablo Garrido, del libro La tragedia del músico chileno, escrito en 1940, y dice así: la tragedia del músico chileno es el abandono total de parte de quienes justamente debieron tendernos una mano firme y alentadora. Este abandono trae consecuencias funestas para el progreso de las manifestaciones artísticas del país y forma una casta de parásitos, de inadaptados, de seres poco menos que reprobados, y que, sarcasmo de la vida, son ni más ni menos que los puntales de la sociabilidad ciudadana. Producimos belleza, damos alegría, engendramos idilios, consolamos dolores, auspiciamos sonrisas y alentamos carcajadas de humor, cuando en el fondo para nosotros todo es negación, miseria, dolor y tragedia. 1940, y parece que lo escribieron hoy. Esta es nuestra tragedia, esto es lo que queremos cambiar, y parte por ser reconocidos como trabajadoras y trabajadores de la música, y porque eso también se reconozca en los espacios gubernamentales, y eso. Muchas gracias por escuchar, por convocar, y espero que nos podamos sentar a conversar estos temas incómodos en otras instancias. Gracias, Valentina. Para cerrar esta parte, ¿les parece terminar con Alonso Núñez? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Abre tu cámara y sí, saludarlas Hola, a todas, Alonso. a todos. Hola Bernardo, hay muchas caras conocidas, y saludar a mi compañera Kenia también ahí en representación de nuestra asamblea. Yo les hablo desde acá de Chiloé, tengo un vínculo muy fuerte con el sur de Chile, con trabajadores de la música del sur de Chile, y nada, retomar las palabras de mi compañera Kenia, de Valentina, de algunas personas que valorando y agradeciendo, Eileen, el gesto político que haces tú con este libro. Pienso que al revisarlo, al revisar sus hojas, al pasear por esa historia que tú construiste, que tú reconstruiste o nos ayudaste un poco a reconstruir a través de tu trabajo, estás levantando una voz de una época, una voz de familias, de trabajadoras, trabajadores, y que coincidentemente vemos que es exactamente la misma voz en la que nosotros hemos estado hablando desde que nos conformamos como asamblea, desde que yo entré a participar en la asamblea, pero también de mucho antes, hace mucho antes de la pandemia, en que estos temas se vienen conversando. Y agradecer el gesto político de poner este tema sobre la mesa de una institución que tan particular. Ya Valentina hacía mención al origen. Yo participé también ahí entre amistades y buena onda de la actividad cultural que dio origen a esta transformación de esta cárcel en un parque cultural que
hace unas semanas atrás tuve la posibilidad de estar ahí con compañeros, viendo a la gente jugar, qué sé yo, un espacio tan bello que se ha construido, y poner sobre la mesa esta voz, como te digo, esta voz que a nosotros como trabajadoras, trabajadores, como musa, nos da nos inserta como en el leitmotiv histórico de nuestro trabajo. O sea, nos dice, no son los primeros. Por un lado es muy bello poder sentir eso, sentir ese respaldo, ¿no? De estas ancestros que tú investigaste, a las que tú, como te decía, les levantaste la voz. Y esto lo digo sin ir para nada a lo personal, sino que en la relación, ahí alguien preguntaba con quién dialogan los sindicatos de trabajadoras, trabajadores. Bueno, dialogan con las instituciones del Estado, porque nosotros no podemos conversar o sea, y de hecho nos ha ido bien conversando con los dueños de los bares, cada vez son más los bares que respetan este trabajo. Hacer alusión también, perdón, punto aparte, a que los músicos, la música, los trabajadores de lo que habla Eileen no son los músicos del mainstream, los músicos que recorren el país a través de los proyectos del Estado, no son los que recorren, los que vienen de fuera de Chile a tocar a nuestro país, sino que son la clase trabajadora musical, son los que de alguna forma renegamos del mainstream y nos dedicamos a trabajar en los bares, a amenizar los cumpleaños, a tocar en las juntas de vecinos. Entonces ese mundo popular es muy bello que se pueda observar a través de este libro. Y me encuentro o sea, nos encontramos nuevamente con una respuesta de una institución que vuelve y se da vueltas en explicaciones y envuelven a explicar y vuelven a explicar sobre lo difícil que es poder finalmente reconocernos a todas y a todos como trabajadoras y trabajadores. Nos damos cuenta más encima ahora con este libro que es una explicación que se viene dando hace tantos años. Entonces, yo me atrevería a hablar también un poco de la doble faz también del Estado de Chile, porque esto con datos recabados en los últimos años en la relación de esta clase trabajadora con las instituciones, sobre todo del sur de Chile, que son en el lugar en donde yo he podido conversar, dialogar, armar organización. Nos encontramos con que, por ejemplo, un dato, anécdota, en el verano antes de la pandemia, un municipio del sur de Chile gastó 350 millones de pesos en armar un festival de verano en donde contrató a muchas figuras que venían de fuera de Chile, de Santiago, y cuando se desata la pandemia, los trabajadoras organizados van al municipio a pedir trabajo, a pedir ayuda, a dialogar con esta institución, y la institución les dice que no hay plata, que no tienen plata. Entonces, algo sucede a nivel cultural. Y este libro, creo yo que, por lo menos en lo personal, a mí me plantea o me alimenta una pregunta grande que estoy tratando de responderme y que muchas trabajadoras y trabajadoras no estamos tratando de responder, que es, ¿qué es lo que pasa a nivel cultural? ¿Qué es lo que pasa a nivel estatal? Que suceden estas diferencias de tratos hasta el día de hoy, esta billetera grande, ¿no? Para armar el gran show que trae buenos votos, que trae, como me decía un gestor cultural justamente de la Municipalidad de Coyhaique, que me decía, ¿por qué pensar en el dividendo político cuando hay todo un ecosistema de trabajadoras y trabajadores que está viviendo, tratando de levantar este discurso y volviendo una vez más a explicarle a las instituciones que detrás de nuestro trabajo hay familias, hay arte, hay salud mental, hay tantos aportes que genera no solamente la música, sino que el arte. Entonces, te agradezco, Eileen, por ese trabajo, porque, como te digo, resuena en todas nosotras y nosotros esta voz que no es nueva, y bueno, y nos levanta tantas preguntas como esas, así como, ¿qué pasa en nuestra sociedad que los músicos necesitamos estar profesionalizados para que la institución nos pueda reconocer? Necesitamos organizarnos para que la institución nos pueda reconocer. Y finalmente, o sea, hemos respondido un montón de catastros, la información está, y te digo, en el día de hoy, a primeros días de mayo que estamos, la respuesta de las instituciones sigue siendo, a pesar de todo lo que hemos vivido, sigue siendo la misma. Yo me imagino que hace 40, 50 años atrás. Y eso creo yo que nos tiene que llamar a una reflexión profunda como instituciones, como trabajadoras, trabajadores, y
Y esta instancia, a través de este libro, de este trabajo, de verdad que se agradece porque nos permite poder sentarnos a conversar y ver cómo poder avanzar en eso. Así que muchas gracias y cariño ahí desde el sur. Muchas gracias, Alonso. Gran saludo para ti también, allá en esas tierras. ¿Qué le parece si para ir cerrando hacemos parte de lo que teníamos conversado, que es recibir un par de preguntas? Entiendo que Rodrigo tiene ahí de algunas personas que han participado y que están dirigidas a alguien. Entonces, con eso podamos cerrar y finalizar el conversatorio de hoy día, ¿te parece? Me parece. Rodrigo, tienes la palabra como para que nos cuentes esas consultas o preguntas que se hicieron. Hola, sí, primero agradecer la conversación, los temas que se han puesto sobre la mesa en el ciclo de conversatorios que se inaugura hoy día con la presentación de Eileen. Tenemos también unos espacios para poder generar una profundización sobre estos temas, lo que ha aparecido, sobre todo lo que señalaba Valentina, lo que señalaba Carolina y Alonso al final. Podemos eso verlo más adelante, en algún minuto. Quería solo mencionar que hay unas preguntas bien precisas dirigidas a Eileen y son las siguientes. Rolando Silva pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una asociación y federación? ¿Qué ventajas podríamos tener en unificar los sindicatos y símiles en un gran conglomerado? Y como comentario deja Rolando Silva, dice, me parece una vergüenza que se deba concursar para ganar fondos culturales, que dicho sea de paso, cada año disminuye su monto total. Eso genera en los proyectos genera que los proyectos no son más que un aporte para ganarse el dinero, ya que hay una línea editorial muy marcada y cualquier desvarío genera dejarte fuera. Y Simón Muñoz pregunta también a Eileen, hola, una pregunta, ¿quién era el autor o los autores del concepto economía de la tocata, el concepto gringo al que se refirió Eileen? Así, literal, estoy haciendo las preguntas literales. Sin censura. Sin censura. Cierro comillas. Perfecto. Esas serían las preguntas, Eileen. Ya voy a partir por la segunda, que es lo de la economía de la tocata, que en realidad no he escuchado que nadie le diga así, es una traducción libre, digamos. Creo que le están diciendo economía geek nomás, acá en los estudios de los trabajos de Uber, por ejemplo. ¿Quiénes son los autores del concepto? No lo sé, es un concepto que se usa en la economía, seguramente tendrá algún autor, no lo sé, pero por eso preferí partir por ahí porque es una respuesta más corta. O sea, si les interesa ese tema, creo que lo pueden buscar como economía geek, y hay también un grupo de gente que está estudiando ese tipo de relaciones laborales, pero centrado en la economía, digamos, en los trabajos vinculados a Uber y eso, no en el trabajo de la música. Aprovecho ahí también de comentar que con Estefanía Urqueta publicamos un artículo hace poco tiempo, a finales del año pasado, en una revista también de acceso abierto que se llama Comunicación y Medios, que la pueden buscar en internet, está gratis, que es sobre un poco lo que hemos conversado de esta como resurgimiento o refortalecimiento de los lazos sociales durante la pandemia. El artículo se llama Música en tiempos de crisis, resurgimiento del apoyo mutuo entre los trabajadores de la música en Chile, y ahí lo digo porque ahí también hacemos una explicación sobre este concepto de la economía de la tocata y cómo eso también impactó en las consecuencias que tuvo la cesantía y toda la precariedad que se visibilizó durante la pandemia entre los músicos. Así que por si eso les interesa. Y en relación a la otra pregunta, yo entiendo que una asociación, ¿no? Son sociedades, ¿no? Que son, ahí depende obviamente de las legislaciones. Tal vez aquí compañeros nos pueden explicar un poco mejor, pero las asociaciones son asociaciones más, de alguna forma, no sé si más pequeñas, pero más localizadas,
¿no? O de gremios, o de algún tipo de profesiones, o de algún tipo, ¿no? Vinculadas también a algún territorio. Y las federaciones normalmente son nacionales, ¿no? O que aglutinan, o internacionales incluso, que aglutinan a distintas asociaciones o sociedades. Y en relación a la segunda parte de la pregunta, de las ventajas que puede haber al unificar sindicatos en un gran conglomerado, bueno, esa es como la manera tradicional, ¿no? de lograr derechos legislativos, como hablando, ¿no? de la unión hace la fuerza. Esa es una manera muy concreta de generar unión. Ahora, eso es algo muy difícil también de lograr, porque implica que están todos más o menos de acuerdo, alineados en qué es lo que se va a negociar. Si es que, o sea, por ejemplo, en el contexto actual tenemos muchas asociaciones de músicos, muchas, o sea, aquí en Valparaíso ya hay varias, a nivel país hay varias, hay formales, como en el fondo inscritas, ¿no? Como con personalidad jurídica, tipo sindicatos o tipo asociaciones. También hay informales, ¿no? Como asociaciones o movimientos que han surgido, algunas con unas características más, no sé, feministas, otras más enfocadas en lo laboral, otras más enfocadas en distintas cosas. Entonces creo que, no sé, yo pienso que la ventaja es evidente, ¿no? De unificar distintas organizaciones en un gran conglomerado para poder negociar de manera más eficiente, efectiva, con el Estado, con los municipios, con los emprendedores, entre comillas, del momento. Y de hecho creo que esas han sido maneras eficientes al mirar la historia del movimiento de trabajadores en general, ¿no? O sea, cuando se negocia algo y no hay respuesta, se para, ¿no? Se detiene el trabajo y se genera una reacción, bueno, entonces se accede a ciertas cosas. Pero claro, en la música está el problema de que qué pasa si paran los músicos, probablemente no pasa mucho, entonces ahí hay que buscar también las maneras de cómo visibilizar de alguna forma, ¿no? Ese trabajo de que, por ejemplo, durante la pandemia me acuerdo que hubo, o sea, en los comienzos, ¿no? Marzo, abril del 2020, hubo también un movimiento de apagar el streaming, ¿no? Las transmisiones de Netflix, de no ver YouTube, de nada de eso, porque diciendo, bueno, nosotros no nos están pagando nada, entonces ahí solidaricen con nosotros y no vean nada. O sea, como, claro, no sé qué impacto eso logró tener, pero bueno, hay distintas maneras también ahí de buscar ese tipo de ventajas, digamos. Creo que respondí todas las preguntas. Y hubo una pregunta que me hizo, ¿quién fue? Creo que fue Valentina o Carolina. Carolina. Ah, sí. Y la voy a responder súper breve, que tiene que ver con algo, con lo mismo que es lo que estoy hablando, por eso quiero decirlo al tiro. Los músicos, las asociaciones, los gremios de músicos de los que investigué para el libro, estuvieron siempre muy presentes de la legislación, buscando cambiar legislaciones, presionando al Estado de distintas maneras. En algunos casos, por ejemplo, cuando llegó el cine sonoro, se generó una cesantía súper grande entre los músicos, y en ese tiempo todavía no existía el sindicato, ningún sindicato, estaban solamente las sociedades de socorro mutuo, y lo que hicieron fue asociarse, vincularse con la sociedad de autores teatrales, de trabajadores de los teatros, y entre este tipo de trabajadores le demandaron políticas al Estado. El Estado no hizo mucho caso, pero fueron a lo local. Entonces fueron a los municipios locales, y por ejemplo el municipio de Viña del Mar sacó una ley, un decreto ley en ese momento, para proteger el trabajo de los trabajadores del teatro, de los cines, los músicos de ese momento, que tal vez fueron resultados muy a corto plazo, pero fueron resultados que realmente les ayudaron. O sea, por ejemplo, mantener orquestas en vivo, con ciertos turnos, cosas así. De que la plata de las entradas también se retribuyera a los trabajadores y no solamente a las películas, cosas así. Pero en otros casos no fueron exitosas sus demandas, se agruparon con
organizaciones de trabajadores para negociar respecto a la ley de empleados particulares, que es la ley de mediados de los años 20, donde se crea esta ley de seguridad social, pero ahí los músicos no lograron nada, digamos, o sea, participaron, se informaron, hicieron todo lo que pudieron, pero no les fue bien. Y hubo también otras manifestaciones, digamos, otras participaciones de tratar de negociar por leyes, por cambios de legislación, y en efecto hubo una que sí fue exitosa, que es la del año 41, donde se crea el Instituto de Extensión Musical, se crea el alero de la Universidad de Chile, se reforma la Facultad de Artes, se crea un conservatorio al alero de la universidad, y la idea de esa ley era generar una especie de patronazgo que el Estado le pagara a todos esos músicos y artistas en general de la Facultad de Artes para que pudieran crear y interpretar y enseñar música sin necesidad de vivir de otra cosa. Pero esa ley dejó fuera a los músicos populares, a los músicos populares en el doble sentido, ¿no? O sea, que hacían música popular y músicos de sectores más desaventajados y que no tenían que ver con el conservatorio. Entonces también hay que tener cuidado ahí con ese tipo de legislaciones como las que se están discutiendo en este momento, como, no sé, las del patrimonio, la ley del artista, las de derecho de autor, todo este tipo de cosas que hay que tener ojo ahí también con qué es lo que deja afuera, porque también cada quien está ahí negociando desde su propio lugar y su propio interés, pero todas estas leyes dejan a otras personas de otros oficios y otras perfiles que músicos fuera cuando es un gremio súper complejo también. Eso. Gracias. Bueno, como se dieron cuenta, este libro tiene muchas aristas, pero lo interesante fue que nos dio la posibilidad de juntarnos a conversar. Queremos agradecer, obviamente, la participación de la profesora doctora Eileen Carmi Bolton. Muchas gracias por acompañarnos. Y aprovechando eso último que tú señalabas y a propósito de la pregunta que hacían, un hito súper importante fue el primer Congreso de Músicos en Chile, en 1940. Sería súper interesante saber si hubo más. Hubo un segundo congresos. que fue en Valparaíso en el 42. Y después de eso, bueno, quiero leer lo siguiente. En la propaganda que se hace cuando se convoca a los distintos músicos, un manifiesto que va dando vuelta y señala en una parte que no solamente ahí se hace una reivindicación del movimiento obrero, sino que también se planteó que para alcanzar estos logros los músicos debían seguir el mismo camino, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de Chile, en que si observamos atentamente el progreso orgánico de los trabajadores, su unidad indestructible y su espíritu de lucha, si vemos como día a día logran mayores conquistas a través de esa misma unidad. Y es lo que un poco intentamos y convocamos a través, o en torno al libro de Eileen, el cual agradecemos una vez más haber compartido con nosotros, y obviamente, por supuesto, a quienes participaron como panelistas, Neria Pozo Cudo, Mario Pulgar Gormaz, Kenia Comesaña Vera, Loreto Aravena, Alexia Antinao, Carolina Espinosa, Lorena Buenchunir, Valentina Peralta, Alonso Núñez, que estuvieron también, ¿no es cierto?, acompañándonos online, todos ellos representantes de organizaciones públicas, de organizaciones sindicales, de organizaciones de músicos especialmente, y en la cual en Parque nos sentimos muy honrados de poder también cooperar y participar en esta discusión, que yo creo que se tiene que abrir, y el Parque queremos hacer un aporte al fortalecimiento especialmente de las organizaciones musicales, de músicos, de músicas, para sus propios intereses, su propio objetivo, que creemos que tenemos además una gran oportunidad en Valparaíso, que es Valparaíso Ciudad Musical. Un proceso que nos va a obligar a todos en una gobernanza en donde nos tenemos que poner de acuerdo cómo los músicos y las músicas son parte de este ecosistema, ¿cierto? Que es el ecosistema cultural, pero donde el eje principal, el tronco principal, el esqueleto, son los músicos y las músicas. Muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas en este conversatorio. Lo esperamos en la próxima oportunidad, porque tenemos ya el viernes 20 otro conversatorio que se suma a esto, que es nuestro ciclo con la exposición de la profesora Estefanía Urquieta, titulada El trabajo artístico de la música en vivo, desafíos y nuevas posibilidades en un escenario post-pandemia. Lo estaremos informando oportunamente los detalles para que nos acompañen. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Ahora se puede mutear también la gente asistente en el panel aquí virtual para saludar, despedir, si quieren, si es de su ánimo.
Gracias también a los quienes se conectaron a la distancia. Sí. Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias. Chao, Valentina. Gustavo. Chao, gracias. Chao, Alonso. Estamos en contacto para seguir conversando.